a platicar con ustedes y a conversar en esta mañana. Sino que voy a hablar acerca de algo a lo cual tenemos que estar conscientes de una realidad en nuestra vida y de algo que nos rodea constantemente. Porque muchas personas pasarán el resto de su vida, ¿sabe qué? Preguntándose algo que quizás usted y yo lo hemos hecho, muchas personas afuera y aquí en la iglesia también quizás lo vamos a vivir, y es preguntándonos: ¿por qué no nos va bien? ¿Por qué será que a mí no me va bien? ¿Por qué será que yo no logro avanzar? ¿Por qué será que todo es turbulencias? ¿Por qué siempre voy cuesta arriba? ¿Por qué siempre me cuesta más? Y me enfoco en mí como un egoísmo. Pienso que solo a mí me va mal. Pienso que solo yo tengo problemas. Pienso que solo yo tengo dificultades. Y por ello muchas veces, muchos de nosotros pasaremos el resto de la vida preguntándonos: ¿por qué nos va mal? ¿Por qué no nos va bien, Señor? ¿Por qué será que yo no puedo lograr? ¿Por qué será que mi vecino sí? ¿Por qué si él tiene? ¿Por qué yo no puedo? Y vamos obviando algo que siempre está presente en nuestra vida. Aun cuando tenemos la certeza, ¿sabe de qué? De haber aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, de tener a Jesús en nuestra vida, de tenerlo a Él como nuestro estandarte, sufrimos una derrota tras otra. Y a veces no sabemos por qué. Y nos preguntamos: ¿por qué? Si yo tengo a Jesús que dice que todo lo puedo en Cristo. Y nos enfocamos en un verso y no dibujamos el trasfondo de ese verso. Trasfondo, perdón. Y no vamos más allá. Solamente decimos: dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. Pero no desciframos por qué Pablo dijo esto. ¿Y qué llevó a Pablo a mencionar este verso? Posiblemente tengamos tiempo para verlo un poco más adelante. Y nos preguntamos por qué. Pero hay algo muy importante. Seguro usted y yo no nos hemos dado cuenta que tenemos un enemigo muy real, un enemigo que está presente, un enemigo que no se despega, un enemigo que no lo deja en paz, un enemigo que está todos los días buscando de primeras que usted no sea agradecido, de primera instancia que usted esté desviado, de que usted esté entretenido. Tenemos ese enemigo que está constantemente sembrando duda. Y por eso muchos de nosotros no creemos a ciencia cierta de que el enemigo anda detrás de nosotros. ¿Y qué va a andar detrás de mí? ¿Y para qué? Y dudamos. Pero yo soy insignificante. ¿Para qué le sirvo a Satanás? ¿Por qué va a poner sus ojos en mí si a la iglesia yo solo me voy a sentar o no sirvo? Y nos empezamos a menospreciar y nos empezamos a tratar mal, y el enemigo está sembrando esa duda en usted y en mí, y precisamente la siembra para que usted no esté consciente de la realidad de las tinieblas. Y es por eso que hoy voy a hablar acerca de un tema: estrategia de Satanás para vencernos. ¿Y qué es estrategia, dirá usted? ¿Es un plan específico? ¿Es un plan llevado a cabo? ¿Es un plan establecido? ¿Es un plan para dirigir un asunto? Eso es estrategia. Es un plan para dirigir algo en específico. ¿Y qué es lo que busca Satanás? Usted dirá: ¿qué busca de mí? Si yo soy insignificante, si yo no sirvo para nada. Y se comienza a menospreciar, y Satanás sigue mandando esos mensajes, y usted se sigue tratando más mal, y le sigue abriendo una puerta. Bienvenido sea, querido Satan. Y abrimos la puerta de nuestra casa, y abrimos la puerta de nuestro corazón, de nuestra mente, el cual dice la palabra que es un campo de batalla. El campo de batalla que usted está luchando constantemente está aquí. Y Satanás le manda esos mensajes y le dice: no, si usted no sirve para nada, no cree en mí, en la iglesia nadie le toma en cuenta, usted solo va a sentarse, siga allí, no haga nada, es insignificante. Está en su casa, su esposo la mira de menos, su esposa lo mira de menos, lo trata mal, sus hijos no le toman la palabra, no le hacen caso, en su trabajo todo lo tienen por trapeador. Y Satanás sigue sembrando eso en su mente, y sigue sembrando eso porque él tiene acciones planificadas
tomando decisiones para destruir su vida y conseguir los mejores resultados en usted. ¿Y cuál es el mejor resultado de Satanás en su vida y en mi vida? Es lograr el objetivo cuando usted acepta lo que él le dice que usted es. Cuando usted le abre la puerta, como lo dije anteriormente, y le dice: bienvenido a casa, Sata. ¿Quiere una tacita de café? Como doña Florinda con el profesor Girafales. ¿No quiere pasar a tomar una tacita de café? Y Satanás, claro, y dice: bueno, gracias. Así pues sí. Pase usted, le dice. No, después de usted. ¿Verdad que muchas veces actuamos así con el enemigo? Y escuchó, él tiene acciones planificadas para lograr un resultado en usted. Un resultado que se lucha en huestes espirituales de maldad, que Satanás utiliza muchas veces mediante personas, y usted obedece a ello. Por eso hay estrategia de Satanás para vencernos, para mentirnos, porque él es padre de mentira. Él es padre de mentira. Y usa tácticas en específico para alejarnos del propósito de Dios. Y tiene 3 metas, quiero establecerlas en esta mañana. Quiero que esté pendiente de lo que vamos a hablar. Quiero que esté atento a la palabra del Señor en esta mañana. El enemigo tiene 3 metas. Número 1, alejarnos de Dios. ¿Se acuerda que el domingo pasado le decía que entre más cerca estemos de Dios, más alejados estamos del mundo? El mundo está acá y Dios está allá. Pero muchas veces estamos tambaleantes. ¿A dónde estoy? No sé hacia dónde ir. Me voy un poco al mundo. Pero es que la palabra me dice que si estoy en el mundo, entonces soy un tibio y me va a vomitar el Señor. Entonces y nos quedamos en medio. Pero dice la palabra del Señor que entre más cerca estamos de Dios, más alejados estamos del mundo. Y vamos a ver unos versículos. Número 2, cuando él logra la táctica de alejarnos de Dios, de alejarnos de su palabra, de alejarnos de la iglesia, de los ministerios que desempeñamos para Dios, del mandato de Dios que está en Mateo 28, que ustedes lo conocen, y dice: vayan, ¿y qué? Vayan y hagan discípulos. ¿Qué significa eso? Vayan y prediquen mi palabra, den a conocer mi verdad, den a conocer lo que yo ya les entregué en sus manos por medio de este manual, de la palabra. Y cuando el enemigo logra su objetivo, número 1, de alejarlo de Dios, cuando usted no lee la Biblia, cuando usted no se congrega, que es parte de, pero no significa que porque solo viene a la iglesia, solo ahí lee la palabra, querido y querida. Usted tiene que leer la Biblia en su casa. Usted tiene que tener una relación con Dios, porque la iglesia no lo acerca a Dios, es la palabra. La iglesia es parte de lo que Dios dice que no deje de hacer, porque dice: no deje de congregarse, ¿cierto? Pero la cercanía personal de Dios que usted tiene que tener es mediante su palabra y mediante la oración, en todo tiempo. En la iglesia, en su casa, en su trabajo, mientras va en el camino, dice, mientras va a trabajar, mientras hace el aseo en su casa, mientras hace sus actividades donde quiera que esté. Entonces, cuando el enemigo tiene ese propósito, esa meta en específico de lograr, le decía, la número 1 es alejarnos de Dios. Número 2 es desviar el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Y cómo Satanás desvía el propósito de Dios en mi vida? Cuando yo no tengo una meta clara en mí, cuando yo todavía no sé quién soy, cuando yo no he logrado identificar mi verdadera identidad, primeramente en Dios y luego en sus planes, en sus propósitos. Entonces Satanás me tiene vagando, andando por ahí sin razón ni sentido, sin tener un control de mí mismo, porque no desarrollo el don de la templanza, que es el dominio propio. Entonces, como no tengo dominio de mí, yo no conozco los planes de Dios para conmigo y no los busco, y no voy a su palabra, y no me encomiendo a Dios, y no me acerco a Dios para estar lejos del mundo. Entonces, cuando Satanás desvía del propósito de Dios,
Él me muestra una serie de caminos. Por eso dice la palabra que la senda angosta es la que lleva hacia la salvación, y la senda ancha es la que lleva por el camino de la perdición. Entonces, cuando el enemigo logra ese propósito en mí de alejarme de Dios, y cada vez me voy alejando más, y cada vez me voy alejando más, él y su estrategia se está cumpliendo en mí. Entonces hay resultados positivos de Satanás para conmigo, y él constantemente estará buscando las formas de desviarme del propósito de Dios. Número 3, el enemigo tiene otra meta muy peculiar, y es dividirnos. No solamente de la iglesia, no solamente acá, es dividirnos a nosotros mismos. ¿De dónde? De Dios. Me divide de Dios, entonces yo estoy más cerca del enemigo, del mundo. Yo no soy amigo de Dios y me alejo de Dios. Me establezco enemigo de Dios. Entonces, cuando el enemigo me divide, cuando el enemigo me perturba, cuando el enemigo pone en mi duda, entonces yo estoy dividido dentro de mí, porque mi alma y mi espíritu no están conectados con Dios. Entonces comienzo a vagar en mis pensamientos. Así que quiero que tenga algo muy en cuenta en esta mañana. Su enemigo es muy real. Posiblemente le esté susurrando en esta mañana algo, y su pensamiento esté allá fuera de este lugar, porque el enemigo es astuto y es muy real. ¿Escuchó esto? Es muy real. Y no nos deja tranquilos. Está constantemente buscando formas para que nosotros nos separemos de Dios. Quizás por ahí en el mundo nos hemos encontrado con personas que no crean en la existencia de Satanás, de este ser, y digan: ¿cómo es posible? Ustedes se han inventado eso. Eso no existe. Pero es precisamente porque Satanás ya ha logrado la estrategia específica con esa persona, y le ha hecho pensar y creer que no existe. Mientras escuchaba una prédica de un predicador que admiro y me gusta hacerlo muy a menudo, el doctor Stanley, puso por ejemplo el no creer en Satanás, que le voy a relatar. Dice que no creer en Satanás o no creer en la existencia de él mismo es como el hecho de estar en una jaula rodeado de leones, y usted decir: no creo que existan los leones. ¿Escuchó esto? Es como que lo pongan a usted en medio en una jaula de leones, y usted diga: no creo en la existencia de los leones, y más si estos leones son hambrientos, y usted anda en su carne, y usted no es Daniel. Entonces él decía que negar la existencia de Satanás es como estar en una jaula rodeado de leones, porque él dice que está como un devorador buscando a quien devorar. Él está constantemente buscando cómo destruirnos. Y Satanás tiene cualidades muy intrínsecas a él. ¿Y cuáles son esas cualidades de nuestro enemigo, de nuestro adversario, el diablo? Él es real, él es mentiroso, él es impostor y padre de mentiras. Tiene a muchas personas engañadas, haciéndoles creer que su mera existencia no es más que una obra creada por personas humanas. ¿Escuchó esto? Tiene a muchas personas engañadas, metiéndoles en su cabeza que no existe, que esa es pura casualidad o pura obra creada por otras personas, creada por personas, para no tener en cuenta que Él existe. Ahora bien, yo le hago una pregunta: ¿cómo nos vence Satanás? ¿Cuál es su estrategia? ¿De qué manera Él entra a nosotros? ¿De qué manera nosotros permitimos? Pues vamos a ver en la palabra de Dios, en Romanos, en el capítulo 8. La palabra dice y expresa la forma como Satanás y usted y yo le permitimos a Él entrar a nuestra vida. Y lo invitamos, como puse el ejemplo hace unos instantes, a tomar café con nosotros. Y le abrimos la puerta de nuestra vida, de nuestra familia, le abrimos la puerta a nuestro hogar,
Y luego nos preguntamos, ¿por qué vivo en un desastre? ¿Por qué no tengo razón? ¿Por qué no puedo realmente salir de esto? Y nos hacemos una serie de preguntas. Romanos capítulo 8, verso 5, dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. La carne, ¿qué es la carne? Pablo quiere relatar la carne como ese impulso terrenal interno de nosotros que se opone a Dios. Hay un impulso interno suyo, muy intrínseco, o sea, que está muy dentro de usted, que se opone a Dios, aunque usted no lo crea. Regularmente nos oponemos a Dios y a su palabra. Regularmente somos desobedientes. Regularmente pecamos, aunque Dios dice que no tiene comunión con el pecado. Pero Pablo dice precisamente que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Y cuáles son las cosas de la carne? Los deseos, las pasiones, la desobediencia, la ira, el enojo, la contienda, la amargura, la envidia, el deseo, la concupiscencia, el anhelo. Más adelante vamos a hablar un poco más de eso. Entonces Pablo nos dice que la carne es ese impulso interno que nosotros tenemos, el cual se opone a Dios. Y Pablo lo describe como la carne. Desde la humanidad, desde el Génesis, desde el inicio de la humanidad, la carne, el hombre, se opuso a Dios. Y eso significa que cuando usted se opone a Dios, usted va a tener consecuencias. Cuando yo me opongo a Dios, yo voy a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, entonces Dios tiene el derecho de sacar su faja y decir: ¿te quieres ir por ahí? Entonces te va a tocar castigo. Y son las consecuencias a las cuales muchas veces nos vemos expuestos. Y usted dice: pero si hubiera tomado aquella decisión. El hubiera no existe, querido. El hubiera ya pasó. Viva el presente y enfóquese en lo que quiere lograr, primordialmente en Dios, y luego en lo demás. Como dice la palabra, que cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las cosas que son añadiduras van llegando por sí mismas. Lo que pasa es que por lo general mi carne quiere las cosas rápido. Mi carne quiere lograr sueños rápido. Mi carne quiere tener la casa rápido. Mi carne quiere tener el vehículo rápido. Mi carne quiere tener un buen trabajo con un buen salario. Y vivir bien, vivir en la mejor colonia, rodeado de personas que no le hacen daño a nadie. Al menos eso creemos. Pero eso quiere nuestra carne. No nos queremos ver expuestos a los peligros, a la maldad. Queremos tener seguridad. Es lo que buscamos. Entonces ese impulso interno se opone a Dios, porque usted y yo le decimos: pero Dios ya se está tardando. Y esa estrategia el enemigo la utiliza. Por eso dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahora bien, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Primera de Juan 2:16 dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y Satanás nos pone en ese equilibrio en el cual nosotros vemos cosas que nos atraen, que deseamos, que queremos, que anhelamos, pero que no precisamente son la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero nos enfocamos en ellas, porque mi carne lo desea. ¿Por qué? Porque el Satanás está mandando constantemente ataques a mi mente, mandando pensamientos, mandando deseos. Y entra ¿por dónde? Por sus ojos. Y dice la palabra de Dios que la lámpara de nuestra vida es la Escritura. En Salmo 105, 119, 105, si me equivoco, corríjanme, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que lámpara es la que nos guía, es la que nos ilustra, es la que nos ilumina, es la que nos llena. Lámpara es a mis pies tu palabra.
lumbrera a mi camino. Pero si usted no está cerca de la lámpara de su vida, entonces usted está separado. Y ese es uno de los primeros propósitos que le dije al inicio. Satanás busca dividirlo de Dios. Satanás busca separarlo de Dios. Entonces la lámpara, que es la palabra de Dios a su vida, ya no está haciendo su trabajo, porque usted mismo se aleja de ella, porque yo mismo me alejo de ella. Entonces ya no hay lumbrera en mi camino, hay oscuridad. Cierre por un momento sus ojos. Ciérrelos. ¿Qué hay ahí con sus ojos cerrados? ¿Qué hay? Hay oscuridad, hay sombra. Ahora ábralos. ¿Ahora qué hay? Hay luz. Y escuchen lo que dice Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, el deseo que me contamina, que está en el mundo, de la carne, los deseos que entran por mis ojos, es como las hermanas que les gusta la ropa o les gustan las cosas y va por una tienda, esa es su tentación. A los artículos, las ollas. ¿A cuántas hermanas les gusta ir a la tienda a comprar ollitas? Amén. Amén. Y cuando esa es su tentación y le acaban de pagar y usted anda por ahí, ¿cómo se siente? No, pero puedo comprarlo. No pasa nada. Solo cuesta 700 lempiras. Solo cuesta eso, nada más. Para eso trabajo. Así nos decimos, ¿verdad? Y esa es la motivación. Para eso trabajo. Pero muchas veces no lo necesitamos. Entonces dice, esos deseos que provienen de mi carne y entran por la lámpara de mis ojos a mi corazón, a mi mente, pueden ser estrategias que el enemigo puede utilizar para destruirnos. Y lo dije en un ámbito normal, pero hablemoslo en el ámbito central, interno de la persona. Cuando hay cosas terrenales que nos atraen tanto, cuando queremos tener dinero, a los hombres que les gustan mucho las mujeres, a todos los hombres nos gustan las mujeres, pero tenemos que tener ojos para uno. Bueno, no a todos, ahora el enemigo también ya pervirtió un montón. Ahora bien, si yo no cuido mis ojos para no ver lo que no tengo que ver en el tiempo que no tengo que ver, el enemigo puede minar mi corazón y destruirme. Y yo digo, soy un hijo de Dios, yo puedo pecar, Él me perdona. Sí, Dios lo puede perdonar, pero ¿cuál es la consecuencia de pecar? ¿Cuál es la consecuencia de faltar? La mente es el espacio y el campo de batalla del diablo, donde el enemigo hace su labor. Él está mandando constantemente anuncios a su mente. Muchas veces estamos en la oración, no sé cuántos le ha pasado, y de repente el enemigo trae algo de afuera. Y ya dejamos de orar porque comenzamos a ver aquella imagen agradable y su mente comienza a crear un mundo en su corazón. En ese momento, quizás usted está orando, pero el enemigo lo desvía del propósito y usted comienza a ver cosas que no tiene que estar viendo en ese momento porque está hablando con Dios. ¿Sí o no? Y el enemigo comienza a atacarnos y nos divide. ¿Por qué? Porque usted no está en lo que está. Está sentado, pero no está escuchando la palabra de Dios porque su enfoque es, este hermano está predicando mucho y ya tengo que irme, tengo hambre. Entonces el enemigo ataca sus deseos carnales y comienza aquel deseo acá y sus tripitas comienzan a churrear. Y de repente ya cállese, termine, usted habla demasiado. Y no me enfoco en lo que la palabra dice, porque estoy satisfaciendo los deseos de la carne. Dice el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Si yo me ocupo de mis deseos carnales y le doy cabida a Satanás en mi mente, dice que, ¿qué va a provocar? La muerte. Quizás usted esté ahí y esté muerto espiritualmente. Y dirá, ¿y este cómo sabe? El Espíritu de Dios sabe. Y usted sabe. ¿Cuál es su estado en ese lugar donde está? Usted sabe si su espíritu está vivificado, creciendo en Dios, en la palabra de Dios, habitando en el Señor, o está muerto. ¿Por qué? Porque quizás se está ocupando en las cosas de su carne, en los deseos de su corazón, en lo que el enemigo manda a su mente, y usted está obedeciendo a las metas y a las estrategias que Satanás puso, que son ¿cuáles? Le dije al inicio: alejarnos de Dios, desviarnos del propósito de nuestra vida y dividirnos. Y quizás Satanás lo está dividiendo. Quizás Satanás está logrando su propósito en usted. La estrategia que planificó muy bien para poder destruirlo, y usted no se ha dado cuenta. Quizás usted no se ha dado cuenta que el enemigo tiene un plan bien establecido, con parámetros y planificación estratégica militar, y usted durmiendo tranquilo, muy gracias. Yo durmiendo tranquilo, y el enemigo está destruyendo sigilosamente mi hogar. Y el enemigo está destruyendo sigilosamente mi vida. Y está destruyendo sigilosamente mi alma, que eso es lo que más importa. Porque su cuerpo terrenal va a ir a la tierra, pero ¿y su alma? Escuche esto. No se puede estar en dos lugares. No se puede pensar en algo bueno y a la vez en un algo malo. O somos una cosa o somos otra. Y tenemos que estar establecidos. No se puede pensar en algo santo y a la vez en algo hostil. Una mente controlada por el diablo no será controlada por Dios al mismo tiempo. Mire lo que dice el verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, no puede estar su pensamiento en algo santo y en algo hostil a la vez, porque su pensamiento no puede estar sujeto a dos cosas. Por ende, usted tiene que cuidar lo que deja y permite entrar en su mente. Porque primero, en la neocorteza de nuestro cerebro pensamos. En el cerebro límbico, que está en esta zona de acá, en la parte frontal, y esto es la neocorteza, allí pensamos, ahí se maquina todo. En el cerebro límbico, que está en esta parte de acá, es donde ya sentimos, ¿sí? Y en el cerebelo, que está en la parte de atrás de su cabeza, para que conozca un poco eso, investigué, no piense que estoy hablando por hablar. Acá es donde ya nosotros nos convertimos en un ser. O sea, pensamos, sentimos y somos. ¿Escuchó? Pensamos, parte frontal, y esto de acá arriba del cerebro, límbico, sentimos, y cerebelo, somos. Entonces usted pregúntese, ¿qué estoy siendo yo ya hoy? ¿Qué el enemigo ha logrado en mí que yo ya me estoy comportando de esta forma? Ya está en el ser de su naturaleza. Entonces el enemigo quizá ya está logrando uno de los objetivos, quizá ya lo dividió, quizá ya lo separó de Dios, quizás está logrando cosas en específico, y por eso dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, usted no puede estar en ambas cosas. Usted tiene que estar definido, y Pablo nos dice que nosotros tenemos que obedecer la ley de Dios. Porque el verso 8 dice que los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Si usted constantemente cede más a la tentación de su carne, en lo que sea que lo ataque el enemigo, y usted accede a las tentaciones, accede a las mentiras, porque Satanás es padre de mentiras. Porque la principal obra de Satanás en su vida y en mi vida es engañar y mentir. Desde el principio de la creación. Quiero que vayamos a 2 de Corintios 4:4.
en la palabra del Señor, el enemigo, tenemos un enemigo mentiroso, constantemente mentiroso. Y miren lo que dice Pablo a los Corintios: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Muchas personas están vagando por ahí, andando en oscuridad, porque dice la palabra de Dios que el príncipe, el Dios de este mundo, el cual es su enemigo y mi enemigo, los ha cegado. Los tiene entenebrecidos, los tiene en tinieblas, como cuando usted cerró sus ojos. Y esa tiniebla los permite andar vagando por el mundo en todas sus concupiscencias y sus deseos. Por eso muchas personas usted les habla de Dios y no quieren escuchar, porque están cegados, porque el enemigo con sus mentiras los tiene perturbados, creyendo una cosa de ellos que no son. Y usted les habla la verdad de la palabra y ellos dicen: pero es que yo no puedo obtener esa gracia. ¿Pero por qué?, le dice usted. Porque soy muy pecador. Pero usted también es pecador, y Cristo lo ha restaurado, y Cristo ha hecho una obra en usted. Pero ¿por qué muchas veces la gente no quiere obrar en pos de la gracia o escuchar la gracia? Porque el enemigo los tiene cegados y su entendimiento está nublado y nada más puede entrar ahí. ¿Por qué? Porque no queremos renunciar al mundo. Y todos pasamos por esa etapa. Yo recuerdo cuando estaba en el mundo y me predicaban de Dios. ¿Qué decía yo? Gracias, yo sé lo que me está diciendo. Yo, según en mi entendimiento, entenebrecido, como dice la palabra, cegado, yo comprendía lo que me estaban diciendo. Pero ¿y por qué no acepta a Jesús? Porque no siento. Porque no siento ese movimiento dentro de mí que me hace sentir el deseo de aceptar a Jesús. Entonces el enemigo me tenía entenebrecido, ennublado mi entendimiento. Y quizás muchos de ustedes estén así hoy. Y Cristo les dice: ven a casa, necesitas aceptar a Jesús. Si su entendimiento está nublado, está como un incrédulo, y la luz de Cristo no ha resplandecido en usted, necesita reconocer a Jesús. Necesita aceptar a Jesús, aceptar su gracia. Porque cuando venimos a Cristo, Pablo nos dice en el verso 9 de Romanos 8, en el cual estábamos estudiando, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no le pertenece a Dios. Si alguno no tiene a Cristo, no es de Él. Cuando usted y yo aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir en mí y en usted. El mismo Jesucristo lo dijo en su palabra. Quiero buscar el verso donde dice esto, pero Efesios 4:30, si alguien lo busca, dice que Él nos dio un espíritu y la evidencia de su redención. Por lo tanto, la salvación no es meramente algo que usted cree, sino que usted mismo la recibe en su propia carne. Usted en su carne no puede agradar al Señor, pero el Espíritu Santo dice que es el que intercede por nosotros y nos hace entender su verdad y nos hace entender lo que Dios quiere de nosotros y de qué manera Él quiere ocuparse de nosotros. ¿Qué dice Efesios? Si alguien lo tiene. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y dice: no lo entristezcáis. Pero si usted vive en la carne, usted entristece al Espíritu de Dios. ¿Y qué es vivir en la carne, hermano? Pues es aceptar lo que el enemigo trae a mis pensamientos.
es obedecer a las mentiras de Satanás, es obedecer a toda la engañosa mentira que él trae, porque él anda en su cajuela llena de mentiras, muchas cosas por las cuales a usted y a mí nos puede tentar. Y él dice, voy a probar de esta forma, a ver si cae. Y usted dice, no, Satanás, te reprendo en el nombre del Señor, no dejaré que ese pensamiento se domine en mí. Y Satanás se va, porque la autoridad de Cristo en usted le fue dada para poder reprender con autoridad. Pero luego vuelve con más mentiras. Y de repente usted anda por ahí en la calle y se le punchó la llanta del vehículo o de la motocicleta. Sí, las desgracias me persiguen. ¿Quién te está declarando eso? Todo lo malo me pasa a mí. Y de repente usted está cambiando la llanta y se viene un aguacero y se comienza a quejar. Maldita sea este clima. Comienza a maldecir a Dios. Maldita sea esta situación. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Y se llena de ira, de enojo. Y el enemigo comienza a traer recuerdos que están en su ser, en su cerebelo, de todas las cosas malas que le han pasado. Y comenzamos a maldecir a Dios. El verso 31, Sí, pastor. dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítese. Pero si estamos en el momento, comenzamos a maldecir, comenzamos a enojarnos, y el enojo se apodera de nosotros y el enemigo comienza a recordarnos todos los eventos malos que hemos pasado. Sí, que solo a mí me pasa esto. Sí, que hace 2 días me había punchado y otra vez me punché, y que Dios a mí no me ama, y que solo a mí me suceden las desgracias. Sus pensamientos se comienzan a nublar. Él tiene el poder para desviarnos mediante mentiras. Tiene el poder para desviarnos mediante todas las patrañas que Él tiene para destruirnos. ¿Y por qué? Porque Él quiere desmotivarnos para que no hagamos la voluntad del Padre, que no hagamos la voluntad del Hijo, que no sigamos los estatutos de la palabra de Dios y nos alejemos de las cosas que son verdaderas y nos desmotivemos. Él siempre utilizará todo su poder para engañarnos, para desmotivarnos, para preocuparnos, para cargarnos, para llenarnos de todo pensamiento que no es bueno. Pero Satanás a usted no le recuerda las cosas buenas de Dios. No le recuerda que está respirando. No le recuerda que hoy tuvo desayuno o al menos café. No recuerda que en su artesa al menos hay para comer tortillitas con frijoles y arroz. No le recuerda que tiene una cama. No le recuerda que tiene un techo. No le recuerda que Él provee trabajo. Eso no se lo recuerda. Solo le recuerda, ¿cómo dice, pastor? Para pagar la luz, No le recuerda eso, que tiene para pagar la luz, para pagar sus facturas. No se lo recordó. De repente usted no tenía que comer y Dios proveyó. Satanás no le recuerda eso. Él le recuerda el momento en el que usted está pasando la crisis. Él le recuerda el momento en el cual usted está en su dolor. Pero no le recuerda de dónde Dios lo ha traído. Los israelitas, cuando estaban a punto de pasar el mar rojo, el Jordán, le digo, pasaron el Jordán también. En Éxodo 14, 13 y 14, cuando estaban a punto de cruzar el mar, iban alegres, iban contentos, iban llenos de bendiciones. Dice que los egipcios salieron a las calles a darles todo lo que tenían porque querían que se largaran ya. ¿Cierto? ¿Ha leído? ¿Ha leído eso en la palabra? Porque si no, no quiero confundir. Pero dice la palabra que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, los egipcios salían a las calles a entregarle sus posesiones, a entregarle su oro, a entregarle su comida, porque ya querían que se fueran, porque ya habían padecido mucho por causa de este pueblo. Y qué bonito es cuando sale y nosotros solo vamos a recoger, ¿verdad?
Qué bonito es solo ir a recoger. No me ha pasado, pero me imagino que debe ser bonito. La cadena de oro que quería. Uy, me la dio este hermano. Guas. Y feliz. Uy, me dio una ollita de oro que podría ser en esta ollita, porque en ese entonces se acostumbraba a tener utensilios de oro, de plata, de bronce. Imagínense cocinar frijoles en una ollita de oro. El lujo que nunca nos daremos quizás, pero imagínense. El pueblo de Dios iba bendecido, iba lleno de bendiciones. Iban marchando, iban felices, no pasaba nada, todo era paz, todo era tranquilidad. Hasta que se encuentran con el primer obstáculo y se olvidan de la presencia de Dios. Porque dice que desde que salieron, la presencia de Dios iba acompañándolos, que era la nube, ¿cierto? La nube, la presencia de Dios iba con ellos. Pero cuando llegan al primer obstáculo y llegan los emisarios de Satanás a anunciar que Egipto, el faraón había salido con sus hombres de guerra y los traían atrás en la retaguardia, y ellos comienzan a quejarse. ¿Cómo es posible? Y así somos nosotros. Y a veces decimos, ¿cómo es posible que este pueblo tan necio? Y miramos la paja de ellos, pero no vemos la viga nuestra. Cuando se encuentran con este obstáculo y ellos comienzan a decirse, mejor nos hubiera sido que muriésemos allá, que venimos a morir acá en este lugar. Y se comenzaron a quejar. Pero estoy más que seguro que cuando andaban recogiendo las ollitas de oro no se quejaron. ¿Se quejaría usted? Porque Satanás, en el momento de la bendición, cuando todo está bien, él no nos recuerda nada, nos deja tranquilos hasta que comienzan los problemas. Ahí es cuando Satanás comienza con sus saetas, con sus mentiras, con sus mensajes. Y el pueblo de Israel pasó por esto, y Moisés les dijo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, el famoso verso que usted y yo declaramos cuando estamos en bendición. Pero cuando estamos en maldición no solemos declarar la palabra de Dios, porque hacemos caso a las mentiras del enemigo, y nos divide, y nos separa, y nos aleja de Dios. Y comenzamos a creer. Pero Moisés le dijo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Está creyendo usted que el Dios Todopoderoso es quien pelea por usted? Amén. Jesucristo, y con esto voy terminando, cuando estaba allá, después de 40 días y 40 noches de haber llevado sacrificio a Dios para estar en la presencia de Dios, Satanás trajo sus mentiras. ¿Se atrevió? ¿Cómo no se va a atrever a usted? Dígame, a mí. ¿Se atrevió? Satanás es atrevido. Se acercó al Hijo de Dios y le dijo esta mentira. Verso 3 de Mateo, en el capítulo 4, dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. En primera instancia, Satanás buscará tentarlo acerca de dirigir su atención hacia un deseo, hacia una necesidad. Escuche esto. Satanás dirige nuestra atención hacia un deseo, hacia una necesidad. Por el ejemplo, también le pongo otro más. Está Adán y Eva. Todo era perfecto en el Edén. Todo era perfecto. Se tenían el uno al otro, ¿verdad? Tenían todo para comer. Tenían todo tipo de árbol. Ellos eran los encargados de ponerle los nombres. Comían lo que querían, hacían lo que querían, iban a donde ellos querían. De hecho, andaban desnudos y no se habían dado cuenta. Estaban felices. Hasta que Satanás dirigió su atención a una necesidad, a un deseo
que no necesitaban, alguna cosa que no necesitaban, y puso su mirada en el árbol de la ciencia del bien y el mal, el cual Dios le dijo que no tocara. Pero ya vimos que el tentador se atrevió a tentar a Jesús. ¿Cómo no lo va a tentar a usted y a mí, querido hermano? Y les dijo, con que Dios les dijo que si comieren de ese árbol van a morir, pues les mintió. No significa eso, sino que van a ser abiertos sus ojos y van a ser como, ¿quién le dijo? Como Dios. Uy, dijo Adán, dijo Eva, vamos a ser como Dios, todopoderoso, sabiendo todo correcto. Uy, vamos a ser como Dios. Y esa necesidad provocada por la carne, la cual yo quiero satisfacer, me hace caer. Escuche esto, quiero que se lo grabe. Satanás dirige su atención hacia cosas de las cuales usted no tiene necesidad, y por eso las desea, y por eso las quiere. Le señala lo único que no tienen. ¿Sí o no? Nos señala cosas que no tenemos, pero no nos señala las cosas buenas: la salud, la vivienda, la ropa, el vehículo que tenemos, y no somos agradecidos. Y con esto ya voy concluyendo. Satanás dirige nuestra atención hacia cosas, hacia deseos intrínsecos. Todos queremos vivir bien, todos queremos poseer cosas de valor, todos andamos por ahí. Si un adagio o una palabra, todos estamos detrás del mismo objetivo. Hasta el pobre no quiere ser pobre, hasta el más pobre no quiere ser pobre. Todos anhelamos, todos soñamos, todos queremos. Y Satanás desvía nuestra atención hacia las cosas de lo cual no tenemos necesidad. Número 2, escoge el momento oportuno cuando somos más vulnerables. Como Jesucristo había ayunado 40 días y 40 noches, ya lo leímos, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué significa esto? Que Satanás escoge el momento oportuno para poder a usted tentarlo. Cuando usted es vulnerable, en esos momentos en los cuales usted está solo, enojado, cansado, cuando se encuentra en esos momentos a sí mismo, ponga un alto, querido hermano, porque ahí es cuando está más vulnerable. Cuando usted está solo, cansado, hambriento, usted es vulnerable. Cuando está solo en su habitación, usted es vulnerable. Cuando está solo con usted mismo en sus pensamientos, usted es vulnerable. Ocúpese sus pensamientos, porque el enemigo va a tratar de ahuyentar cualquier maldad para atraerla a su mente y hacerle creer una verdad que no usted necesita. A Jesús le dijo: si eres de verdad el Hijo de Dios. ¿Qué le está diciendo? Yo no creo que seas el Hijo de Dios, pero demuéstramelo. Al mismo Hijo de Dios le dijo: demuéstramelo. Si de verdad eres Hijo de Dios, dame una muestra, convierte esas piedras en pan. ¿Y Jesús cómo estaba? Vulnerable. Estaba con hambre, tenía 40 días y 40 noches en ayuno. Y ahí es cuando, en esos momentos de vulnerabilidad en su vida, es cuando Él trae todas sus mentiras y le trae esos pensamientos. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? El Señor lo soltó y lo corrió con su palabra. ¿Qué le dijo el Señor? De cierto, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? ¿Y Satanás? ¿Ok? Y dice que luego Satanás siguió allí y no se fue, sino que crea una duda en nuestra mente, para que usted y yo no creamos en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque buscamos satisfacción en las cosas terrenales, buscamos llenar vacíos.
busquemos llenar espacios que usted y yo dejamos con nuestros deseos. Y Satanás se aprovecha de ello, porque dice que luego lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Satanás se sabe la palabra. A sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrá para que no tropieces con pie en piedra. ¿Estaba mintiendo Satanás? No, Jesús podía hacer eso. Pero como Jesús estaba vulnerable, pero no significaba que no estaba fuerte. Y le dijo el Señor: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No lo vas a tentar. Yo no caeré en tus mentiras. Yo no caeré en tus patrañas. Y el Señor Jesucristo nos dijo a usted y a mí, querido hermano, que nos dejaba el Consolador. ¿Por qué? Porque yo le pregunto: ¿usted cree en Dios? ¿Por qué no cree que Dios proveerá todas sus necesidades? Porque su palabra dice en Filipenses 4:19 que Dios proveerá a todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero ¿por qué nos afanamos tanto? ¿Por qué no somos agradecidos con lo que tenemos? Yo admito, no siempre soy agradecido a Dios. A veces me quejo, a veces quiero más, a veces me esfuerzo por querer más y me enojo con Dios cuando no logro las cosas a mi manera. Pero el hecho de tener presente que Él es el que mora en mí me hace reconocerlo y decirle: Señor, perdóname, soy un pecador más. A veces dejo que la tentación de mis ojos, que las lámparas de mis ojos me nublen, me hagan desear lo que no me pertenece, me hagan desear lo que no necesito, me hagan desear lo que todavía no es conveniente para mí, y por eso Dios no me lo ha entregado. Pero muchas veces caemos en esa tentación. Crea duda en nuestra mente, crea división en nuestra mente, y por eso no creemos la palabra de Dios, no creemos lo que dice Filipenses, no creemos que dice en su palabra que Él proveerá mis necesidades. Entonces, ¿qué es lo que está el enemigo creando en mi mente? Que yo dude. Entonces me está dividiendo de Dios, porque no creo lo que dice ahí. Digo de fe o de palabra, tener confianza y fe que Dios proveerá, pero en mi ser intrínseco algo me dice: no proveerá. Es mentira, no creo en eso. Y por eso me afano, por eso me preocupo, por eso me cargo, por eso obedezco a mi carne. Y el Espíritu Santo, dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 14 de San Juan, en el verso 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo mora en usted. Constantemente usted dice: Espíritu Santo, guíame, quiero obedecer la palabra de Dios, quiero obedecer los designios de Dios, quiero no hacer lo que yo deseo, sino que quiero hacer lo que tú mandas. Quiero obedecer tu voz. Ya no quiero obedecer esta carne pecaminosa. Ya no quiero seguir creyendo en las mentiras de Satanás. Ya no quiero seguir cayendo en esa mentira una tras otra vez. Ya no quiero, Señor, obedecer las mentiras de Satanás. Quiero obedecer tu voz. Puede levantarse y decirle al Señor: quiero obedecer tu voz, Señor. Quiero escuchar la voz de tu llamado en mi vida. Quiero obedecer la voz de tu palabra. Quiero hacer caso a lo que tu palabra dice, que tú eres, por medio de tu palabra, la lámpara a mis pies, que eres la lumbrera a mi camino y que nada me hará falta, que el Señor proveerá todo lo que me hace falta conforme a sus riquezas. De verdad, Señor, yo tengo esa convicción, o ya tengo la convicción de pecado en mi vida, o estoy vagando en mis pensamientos, vagando en mis temores, vagando en mis deseos, en mi carne, vagando
ando en mis concupiscencias, en los deseos de mi carne, en los anhelos de mi corazón, y no he entregado mi corazón a Jesús. ¿Puede usted decirle al Señor lo que tiene? Póngase en pie, vamos a orar. Puede decirle al Señor: reconozco mi estado, reconozco mi condición, me quiero rendir a ti, quiero esperar en ti, quiero esperar que tú proveerás, y quiero renunciar a los deseos de mi carne, quiero renunciar a todas las mentiras de Satanás. Quiero vivir en ti, Señor. Ya no quiero vivir según la carne, quiero vivir según el Espíritu. Quiero anhelar tu presencia, quiero regocijarme en ti, quiero buscar tu rostro con anhelo, con deseo, con pasión. Ya no para que me vean, quiero ser genuino, un cristiano verdadero que cree en ti, Jesús, y no que cree en las mentiras de mi enemigo, el adversario, el cual trae cualquier cantidad de mentiras para enredarme. Quiero esperar en ti, quiero esperar en tu palabra, Señor. Ya no quiero satisfacer más mis deseos ni mis concupiscencias. Ya no quiero satisfacer más el anhelo de mi corazón. Quiero, Señor, que tu Espíritu Santo, el Consolador, me lleve por tu verdad, me consuele en tu verdad y me encamine hacia tu verdad, porque tu palabra es verdad, Señor. Tú dijiste que tú eras el camino, la verdad, la vida. Yo quiero ese camino, Señor. Yo quiero esa verdad, yo quiero esa lámpara en mi camino, Señor. Quiero, Señor, andar en tu verdad. Quiero comunicarme con el Espíritu Santo y escuchar su voz. Ya no más la voz del enemigo en mi mente. Ya no más la estrategia de Satanás para dividirme, para separarme de ti, para aislarme, Señor, sino obedeciendo la voz del Espíritu, obedeciendo, oh Dios, tu camino, obedeciendo tu palabra, tu verdad, Señor, andando en tu verdad. Encamíname hacia tu verdad, Señor. Quiero ser cada día más conforme a tu gracia, más conforme a tu verdad, no conforme a mi carne, Señor, porque separado de ti nada puedo hacer. Soy un desastre, pero en ti soy más que vencedor, Señor. Y en cualquier necesidad yo espero en ti, en cualquier necesidad yo me conformo en ti, porque todo lo puedo, Señor, en ti, porque tú eres mi fortaleza. Necesito de ti en mi vida, Señor. Necesito tu Espíritu Santo que me ilumine, que me guíe, que me transforme y me haga ir por el camino y la senda de verdad, para encontrarnos contigo, Señor, el día de tu venida, a rescatar tu iglesia. Ya sea que estemos en este cuerpo mortal, Señor, o que ya hayamos descansado, Señor, el día de nuestra muerte. Yo quiero descansar en ti, Señor. Yo quiero esperar en ti, Señor. Quiero sentir, Señor, que nada me falta, porque te tengo, Señor. Para ello necesito esa cercanía. Trae anhelo y deseo por tu palabra, Señor, a mi vida, y para estar en ti conforme a tu buena voluntad, porque tu voluntad, Señor, es agradable y perfecta. Aunque mi camino es muy diferente, el tuyo es perfecto. Perdónenos, Señor, si hemos pecado. Y si hay alguien en este lugar, Señor, que necesita de ti, trae salvación, trae perdón, trae reconciliación contigo, Señor. Encamínalo a tu verdad, encamínale a tu salvación. Que ya no siga obedeciendo a las mentiras del enemigo, a las estrategias de Satanás, Señor, sino que crea en tu verdad, que tú en la cruz del Calvario le hiciste libre, que te necesita, que necesita tu verdad en su vida, que necesita tu salvación, que necesita, Señor, arrepentirse de sus malos caminos, arrepentirse de obedecer a la voz de Satanás. En este momento, Señor, tú puedes pelear su batalla en el nombre de Cristo Jesús. Regocijamos, oh Dios, en tu palabra. Regocijamos, oh Dios, o regocíjanos, Señor, en tu verdad, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por permitirme hablar de ella. Gracias, Señor, por dar, oh Dios, a mi corazón el convencimiento de ella. En Cristo Jesús, Padre. Te lo agradecemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor pueda bendecirlo en esta hermosa mediodía, y que esa palabra
haya sido de bendición para usted. Ese es mi anhelo. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Dios lo continúe bendiciendo. Tome asiento, por favor. Qué bueno, ¿verdad?, de la palabra del Señor, y bueno es cantarle también, ¿verdad? Hoy llegué un poquito tarde, ¿verdad? Fui a hacer una labor social. Salí a las 9:35 de Palmerola. Quería llegar a tiempo, pero no fue posible, pero logré cantarle al Señor y logré la palabra también. Gracias a Dios. Regresamos con bien. Y quiero, hermanos, leerle, ¿verdad?, una invitación para el día martes 31. Y dice: Iglesia Bautista Misión a las Américas, Colonia Las Torres, 25 de octubre del 2023. Iglesia Santidad Pentecostal Internacional, Pastor Ángel Álvarez, presente. Reciba un cordial saludo de parte de nuestra congregación, deseando que la gracia y el favor de Dios estén sobre tu vida, familia y ministerio. El motivo de la presente es para extenderle una cordial invitación a su ministerio, a un culto unido bajo el tema Aviva el Fuego, la cual se llevará a cabo en nuestras instalaciones el día martes 31 de octubre del presente año a las 7 p.m. A la vez solicitarles traer la administración de la alabanza, esperando contar con su presencia para que juntos podamos exaltar el nombre del Señor y ser edificados con el mensaje de la palabra de Dios. Atentamente, Pastor José Ordóñez. Eso quiere decir que no vamos a tener culto el martes aquí en la iglesia, ¿verdad? Este martes no vamos a tener culto aquí en la iglesia. Vamos a ir a apoyar a los hermanos, vamos a ir a gozarnos, ¿verdad? Es ahí nomás donde vive la hermana Leslie, la hermana Lisette, ahí está, ahí nomás, ¿verdad? Entonces el martes no tenemos culto aquí en las instalaciones. Vamos a ir a gozarnos juntamente con los hermanos allá, ¿verdad?, de la iglesia baptista. Y, ¿verdad?, motivarles para el próximo domingo, ¿verdad? Tenemos un culto, vamos a tener un culto diferente, quizás diferente, ¿verdad? Tenemos la invitación del hermano Valverde, ¿verdad? Vamos a tener la bendición de tenerlo acá, nuestro hermano Ricardo. Y entonces el propósito es que él venga a ministrar, ¿verdad?, nos ayude a ministrar a los jóvenes. Entonces vayamos trabajando por ellos, orémosle al Señor por la juventud y clamemos al Señor por la juventud. No está fácil, ¿verdad? Con la juventud no está fácil. Hoy venía en el camino y miraba aquellas pailitas con sus llenitas de jóvenes, con sus balones. Me imagino que iban para la cancha. Entonces, no está fácil, pero nuestro deber es predicarle, nuestro deber es evangelizarlo, nuestro deber es hacer, ¿verdad?, lo que esté a nuestro alcance. Imagínense, ¿verdad?, venir desde Costa Rica para compartir la palabra de Dios sin cobrar ni un centavo. Eso es un esfuerzo, ¿verdad?, grato, pero salimos de nuestro compromiso, ¿verdad? Si usted invita, usted sale de su compromiso. Así que, ¿verdad?, animémonos y animemos a los jóvenes también. Y hoy, ¿verdad?, qué difícil, ¿verdad?, la ausencia de los hermanos. ¿Dónde están? ¿Verdad? ¿Qué se hicieron los hermanos? ¿Para dónde se fueron los hermanos hoy? No, nos faltan muchos hermanos. Qué difícil, ¿verdad? Pero lo importante es que usted diga,
estamos hoy aquí y hemos disfrutado este tiempo en la presencia del Señor, ¿verdad? Y nos venimos a gozarnos, ¿verdad? Estando ahí en Comayagua, me dice que estamos más cerca del lago Yohoa. Vamos al lago Yohoa. No, le digo, vamos a gozarnos allá con el Señor mejor. Así que disfrutamos este tiempo glorioso, valioso para mí. La carne le dice a uno, andase esto, andase lo otro, comer, vítate con tus amigos, anda lo otro. Pero el Espíritu dice, yo quiero más de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que hemos hecho en este hermoso día, ¿verdad? Gozarnos en la presencia del Señor. ¿Verdad? Quiero también dar la bienvenida a nuestra hermana Leslie, ¿verdad? Hermana amarillita, ¿verdad? Vale que andaba sin lentes, por eso digo, no, es diferente, ¿verdad? Vamos a dar la bienvenida como la iglesia lo sabe hacer. 1, 2 y 3. Bienvenida. Yo soy su familia. Amén. 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 Así que, ¿verdad? Tenemos trabajo que hacer en esta semana, motivar jóvenes, ¿verdad? Motivar a nuestros hijos, motivar, ¿verdad? Dios sabe qué tiene que hacer en estos tiempos. Hay para que no vaya sin comer, ¿verdad? Que no vaya vacío el estómago, ahí las hermanas están preparando alimentos, ¿verdad? Nada más que, pues, usted lo pide o después lo paga, ¿verdad? O lo paga y después, entonces, como a usted le guste, ¿verdad? Y si usted no anda, pues busque quien anda ahí, ¿verdad? Acérquese ahí y dígale, ¿verdad? Amén. Que Dios lo bendiga, hermano amado, y la gracia de Dios con cada uno de nosotros. Amén.